Quelque part, dans une galaxie peu fréquentée, une planète comme une autre. Sur ce monde vivent des êtres pourvus de 4 membres, 2 pour avancer ou reculer, les inférieurs, 2 pour tuer, les supérieurs. De apariencia, juzgan la vestimenta, tratando de burlar el sistema. Autoridad a la hora de actuar se fijan del perseguido. Nadie mira que el mal ladrón lo va siguiendo, presumiendo y jodiendo, descubriendo o el pasar de la batería de un lugar a otro. Manos atraviesan pasos cortos adaptando. Está pasando la gente por unos centavos, se van matando, te van cuadrando. Y si los criticas, encarcelado quedarás. Esto está pasando por las calles de este barrio, es algo rutinario. No sé si Dios por otro lado está mirando, pero nos ha dejado solos para caminar, solos para avanzar, solos para empezar y razonar. Así es. Las amenazas al alcance del día a día de todos están viviendo en una frontera de 2 distritos de diferente clase social, de la alta hasta la más baja, de la cual me siento identificado. El dinero a todos nos ha cambiado, pero la humildad a pocos se les ha quedado. Del callejón de un solo caño yo no me he olvidado. Yo nací, crecí donde las leyes burlaron, ahora están detrás de una reja encerrados. Amigos míos, de ustedes no nos hemos olvidado, otros en el panteón y ustedes tampoco nos hemos olvidado. Protéjanos desde allí, de donde están. Que se juntan a ver qué saldrá, con deseo que se inicia sin pisar una universidad. Sueño perdido en la realidad, niño crecido entre regaños de mamá, quién sabrá. Yo experimentando mientras tú diciendo cómo será esta adversidad llena de hambre. Corbatas y camisas quieren ponernos leyes, no sabe con quién se toparon, tienen su fortuna, pero no piensan en la pobreza de las calles. Se rebelaron, así que cállate y oye, diamantes en las mentes que brillan en la noche. Sensación de una tocada, se dice lo que sientes. Su mensaje suena en parlante para que lo captes. Dime que no hay fronteras, nombres que recuerdo puestos en una vereda. El tiempo los convirtió en cualquiera. Étrange, il reste toujours des vivants. Il en faut pour pouvoir recommencer. Que faire pour ces cadavres de futur? Leur donner l'oubli, donc des loisirs. Et que fait l'homme quand il ne vit pas ses semblables?